El Golfo en llamas y el fin de una era. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Noticias de hoy, 5 de mayo de 2026. Les digo una cosa, el mapa geopolítico que conocíamos, pues, ha saltado por los aires una vez más. Mientras el proyecto Libertad de Donald Trump intenta perforar el bloqueo en el estrecho de Hormuz con una escolta naval sin precedentes, la realidad en tierra es devastadora. Una investigación de la CNN, pues acaba de confirmar lo impensable. Le llaman la flota mosquito de Irán y sus ataques de precisión han inutilizado la mayoría de las bases estadounidenses en Oriente Medio. Hemos pasado de las fortalezas impenetrables a objetivos vulnerables bajo la mirada de satélites de alta definición. Pero el sismo no es solo militar, es económico. En un movimiento que ha dejado a la OPEP en estado atónito, estado de shock, los Emiratos Árabes Unidos han anunciado su salida definitiva del cartel. Abu Dhabi rompe con Riad y apuesta por su propia supervivencia, criticando la debilidad de sus vecinos ante la agresión iraní. Así que en este video desglosamos el proyecto Libertad. ¿Es una misión de escolta o el preludio de una guerra total? Bases bajo fuego. El fin del mito de la invulnerabilidad estadounidense en el Golfo. Y el OPEP exit. ¿Por qué el petróleo nunca volverá a ser el mismo tras la decisión de los Emiratos? Hablaremos de la guerra asimétrica. Cómo las lanchas de plástico de $1,000 están poniendo en jaque a destructores de billones. Oriente Medio en llamas. El impacto del proyecto Libertad. El mundo contiene el aliento mientras el estrecho de Hormuz se convierte en un polvorín. El lanzamiento del proyecto Libertad por parte de Estados Unidos ha desatado una escalada, yo diría, sin precedentes. La Armada estadounidense ha comenzado a escoltar buques comerciales, lo que ya ha provocado enfrentamientos directos. El Comando Central informa haber hundido al menos 6 embarcaciones rápidas iraníes que intentaron interferir en las operaciones, cuestión que Irán niega. La retórica ha alcanzado niveles nucleares. El presidente Trump ha lanzado una advertencia que resuena en todos los búnkeres de Teherán. Irán será borrado de la faz de la tierra si se atreve a atacar un solo buque de guerra estadounidense. Mientras tanto, en el segundo día consecutivo, los Emiratos Árabes Unidos sufren el impacto de misiles y drones iraníes, golpeando directamente en una instalación petrolera clave en el puerto de Fujairah. Ahora bien, aquí hay un matiz porque los iraníes niegan esto. Los iraníes niegan haber atacado Fujairah. Entonces se entiende que hay un tercer país interesado en que Fujairah sea cancelado. Quizás este país es el que se interesa de que el petróleo no fluya, porque esta era una salida de petróleo para los Emiratos. ¿A quién le conviene todo esto? Si los iraníes niegan estos ataques. Pero bueno, aunque el secretario de Defensa Pete Hegseth insiste que el alto al fuego del 8 de abril aún respira, la realidad de los incendios en el Golfo dice lo contrario. Pero la tensión no se limita al desierto. En el frente oriental, Zelensky ha confirmado el inicio de la operación Deep Strike, utilizando misiles de crucero de largo alcance Flamingo para golpear objetivos industriales rusos a más de 1,500 kilómetros de distancia. A esto se suma un nuevo frente de guerra comercial, la amenaza de Trump de imponer un arancel del 25% a los vehículos europeos, lo que ha provocado una respuesta feroz de Emmanuel Macron, su querido amigo, ¿no? Se traslada hoy a las aguas del estrecho de Hormuz, donde el Pentágono intenta equilibrar el despliegue de fuerza con una retórica de contención. El proyecto Libertad está en marcha. Y estas son las coordenadas tácticas dictadas por Pete Hegseth. Operación Proyecto Libertad. Defensa y plazos. ¿Sí? El jefe del Pentágono ha definido los límites de la intervención estadounidense frente a la agresión iraní. Alcance y duración. La operación se ha presentado como una misión defensiva con una duración y alcance estrictamente limitados en el tiempo.
Propósito declarado. El objetivo exclusivo es garantizar el paso seguro del transporte marítimo comercial pacífico, excluyendo específicamente a los buques iraníes. Capacidad de combate. Aunque se busca evitar el conflicto, el secretario de Defensa aclaró que el presidente se reserva la opción de reanudar operaciones de combate importantes si Teherán no llega a un acuerdo. ¿Mm? Así que nos encontramos con el estado del alto al fuego. A pesar de la volatilidad en la zona, Washington mantiene una postura oficial sobre la tregua. Vigencia de la tregua. Hegseth aseguró categóricamente que el alto al fuego no ha terminado, calificando el proyecto Libertad como una iniciativa independiente. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que iban a cambiarle el nombre a la operación. Ahora ya no es épico, ahora es Libertad, proyecto Libertad. Inestabilidad anticipada. El Departamento de Defensa reconoció que se esperaba cierta inestabilidad inicial durante la puesta en marcha de esta escolta naval. Ahora bien, hablemos de la responsabilidad compartida y el despliegue táctico. Estados Unidos ha enviado un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la sostenibilidad de esta ruta. El llamado al mundo. Washington espera que otros países asuman su responsabilidad y contribuyan a la seguridad, argumentando que el resto del mundo necesita esta ruta más que los propios Estados Unidos. Te los dije. A Estados Unidos no le importa lo que suceda en el Estrecho de Hormuz, al contrario, les conviene. No al pueblo estadounidense, no al estadounidense a pie, a la élite que rodea a Donald Trump. Esos tíos se están haciendo súper ricos. ¿Mm? Fuerza de tarea en acción. Actualmente Estados Unidos ha desplegado 6 buques en la zona, apoyados por una cobertura integral de aviones de combate, helicópteros, drones y aeronaves de ala fija. Logística de crisis. Cientos de buques permanecen a la espera de transitar por el estrecho, mientras el Comando Central mantiene contacto directo con navieras y aseguradoras bajo un bloqueo que sigue vigente para los puertos iraníes. Nos sitúa hoy un escenario de contrastes violentos, ¿verdad? Eso es lo que se nos sitúa hoy. Mientras el Pentágono intenta proyectar control con el despliegue del proyecto Libertad, esa investigación que nos revela hoy la CNN, el corazón de la presencia estadounidense en Oriente Medio, pues se dice que ha sido severamente herido. ¿Mm? El proyecto Libertad y el pulso de Hormuz. Amigos, en una demostración de fuerza que busca ser quirúrgica, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha delineado los contornos de lo que Washington llama una misión defensiva de duración y alcance limitados, ¿verdad? Bajo el nombre de Operación Proyecto Libertad, Estados Unidos ha desplegado una fuerza de tarea compuesta por 6 buques de guerras, respaldados por un paraguas integral de aviones de combate, helicópteros y drones, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo es tajante: garantizar el paso seguro del comercio marítimo, excluyendo deliberadamente a cualquier buque iraní del beneficio de esta escolta. Aunque Hegseth asegura categóricamente que el alto al fuego del 8 de abril sigue vigente, calificando de inestabilidad actual como algo anticipado, el mensaje hacia Teherán lleva un ultimátum implícito. El presidente Trump se reserva el derecho de reanudar operaciones de combate de gran escala si el acuerdo pues no se cumple. Sin embargo, Washington no quiere cargar con este peso en solitario. Hegseth ha lanzado un llamado global, argumentando que el resto del mundo necesita esta ruta más que los propios Estados Unidos y que debe actuar en consecuencia. Mientras tanto, cientos de buques civiles aguardan en una tensa calma, protegidos por una tecnología que, según nuevos informes, podría ser tan invulnerable como se creía. Es el talón de Aquiles, las bases bajo fuego, mientras el Pentágono habla de proteger el estrecho de Hormuz. Pues aparece ahora esta exclusiva de la CNN. Vaya que la CNN nos ha dado inspiración esta semana. La CNN ha dejado al descubierto una realidad devastadora. Ojo, que ahora la CNN es el noticiero favorito de Donald Trump. No hay que olvidar esto.
La mayoría de las posiciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio han sido inutilizadas. Según la periodista Tamara Kiblawi, al menos 16 instalaciones militares en 8 países han sufrido daños sin precedentes debido a ataques iraníes rápidos y de alta precisión. Es la anatomía de la destrucción, que revela un golpe directo a la médula estratégica de Washington. ¿Sí? La vigilancia decapitada. Se reporta la destrucción de aviones multimillonarios, recursos críticos para la recolección de inteligencia, cuyo valor se estima en unos $500 millones actuales. Apagón de comunicaciones, las icónicas bolas de golf, que le llaman, ¿no? Cúpulas de radares y antenas parabólicas fueron arrasadas en apenas un mes de conflicto, dejando en pie solo unas estructuras, de estas estructuras, pues, vitales. Defensa aérea ciega. Los radares de alta tecnología, descritos como los recursos más caros y difíciles de reemplazar en la región, pues fueron los blancos prioritarios de Teherán, y de esto hablamos en el inicio de este conflicto, ¿se acuerdan? Esta vulnerabilidad no es casualidad. Por primera vez en la historia, Estados Unidos enfrenta un adversario con capacidades de observación equivalentes a las suyas, gracias a la adquisición secreta de un satélite chino de alta definición que permite a la inteligencia iraní visualizar sus objetos con una claridad absoluta. Un satélite ha hecho todo este daño. Bases que antes eran fortalezas impenetrables como el Camp Bohrim en Kuwait o el cuartel general de operaciones en Adrafra, hoy lucen desiertas o gravemente dañadas. Así pues que la resolución de alta potencia nos sumerge hoy en las aguas del estrecho de Hormuz, donde la tecnología de vanguardia estadounidense se enfrenta a una amenaza letal como banal. Y a esto se le llama hoy, amigos, a esto se le llama hoy la flota mosquito de Irán. Mientras Washington presume de haber hundido la flota convencional de Teherán, los analistas advierten que se ha destruido al enemigo equivocado. Sí. Entremos de lleno a esta plaga de mosquitos. Guerra asimétrica en Hormuz. Tras décadas de lecciones aprendidas, Irán ha desplegado una fuerza diseñada específicamente para el combate en enjambre en el estrecho. No se trata de grandes buques, sino de cientos o miles de lanchas ultrarrápidas armadas como buques de guerra en miniatura, que operan con la velocidad del rayo y un sigilio casi absoluto. La vulnerabilidad de la Armada estadounidense ante esta amenaza se basa en factores físicos y tecnológicos críticos. Empezamos por la invisibilidad tecnológica. Estas embarcaciones suelen ser visibles para satélites y radares. Los satélites fallan debido a que las lanchas tienen muy pocos píxeles para distinguirlas de la espuma del mar o los escombros. El camuflaje geográfico. Al ser pequeñas y de baja altura, desaparecen entre el oleaje y se pierde entre las montañas costeras del angosto estrecho. Además, la densa bruma constante del Golfo funciona como un escudo natural. Composición material. Es que esto es lo más importante para mí. Construidas frecuentemente con fibra de vidrio, estas lanchas reflejan las ondas del radar con mucha menos eficacia que el metal, evadiendo la detección de los sistemas más avanzados. Velocidad extrema. Algunos informes indican que estas naves pueden alcanzar los 180 kilómetros por hora. Yo no soy experto en estos datos. No sabía que esto se puede medir en kilómetros por hora. Yo entiendo es en nudos, pero bueno. Esto es lo que dicta la CNN. Lo que hace que incluso las armas de disparo más rápidas tengan dificultades para ser efectivas. Estas son las tácticas de guerrilla naval y el efecto Coleno. El estilo de combate iraní en el mar es el equivalente a una emboscada guerrillera en un bosque denso. Las lanchas pueden atacar una columna protegida, incendiar los objetivos y desaparecer en cuestión de minutos hacia túneles y búnkeres seguros excavados en la costa durante décadas. El arsenal de estos mosquitos es desproporcionadamente potente para su tamaño. Armamento. Están equipadas con ametralladoras pesadas,
Ojo, lanzamisiles, torpedos, misiles antibuque y minas navales. Drones submarinos transportan tecnología submarina que representa una amenaza incluso mayor que las propias embarcaciones de superficie. Y por supuesto, no hay que olvidar el impacto mediático, ¿no? Para Teherán, dañar un destructor de 2.500 millones de dólares con una lancha de plástico de unos pocos miles de dólares, pues sería una victoria estratégica total. Así que buscan replicar el impacto global del ataque al destructor Cole en Adén. Buscando la humillación simbólica de Washington, pues, y les digo que es lo peor, a un coste mínimo. Esto nos lleva al mapa del bloqueo y la respuesta de Estados Unidos. La situación ha alcanzado un punto de no retorno tras la decisión de Donald Trump de escoltar petroleros. Como respuesta, Irán reclamó este lunes, el día de ayer, la totalidad del estrecho de Hormuz. Publicando ese mapa que tienen ustedes acá en pantalla para ilustrar su zona de control. Aunque Estados Unidos intenta aplicar tácticas de rastreo similares a las usadas contra el contrabando en el Caribe, la realidad es que no cuentan con suficientes buques para escoltar cada petrolero con la densidad necesaria. En este escenario, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria parece dispuesto a sacrificar sus equipos baratos e incluso la vida de sus marineros para infligir un golpe que el mundo no pueda ignorar. La resolución de alta potencia nos sitúa hoy en el epicentro de una tormenta geopolítica donde las palabras de tregua se estrellan contra la realidad del fuego cruzado. Y es que mientras Washington insiste en que el alto al fuego se mantiene, los misiles y drones sobre los Emiratos Árabes Unidos dictan una narrativa muy distinta. Así pues que entremos a Emiratos Árabes Unidos bajo fuego y la tensión en Hormuz. Por segundo día consecutivo, los Emiratos Árabes Unidos han sido blanco de ataques directos desde territorio iraní. Ataque continuo. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos confirmó que sus defensas aéreas interceptaron misiles y drones hoy, martes. Claman derecho a respuesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores emirati calificó estas acciones como una escalada seria y se reservó el derecho legítimo y pleno a responder. Infraestructura en llamas. Se han reportado incendios en un puerto petrolero de los Emiratos Árabes Unidos tras ser alcanzado por proyectiles iraníes el lunes. Cuestión que Irán niega. Ojo, Operación Proyecto Libertad. Como les he dicho, el Pentágono ha puesto en marcha una campaña para romper el bloqueo del estrecho de Hormuz, una vía vital que permanece virtualmente cerrada desde finales de febrero. Esa escolta naval que el presidente Trump ordenó a la Marina escoltar a petroleros varados resulta en la destrucción de 6 lanchas rápidas iraníes, según la media estadounidense, además de drones y misiles de cruceros que intentaron interferir. Ese cruce confirmado. Aunque Irán niega cualquier tránsito, la naviera Maersk confirmó que el buque Alliance Fairfax de bandera estadounidense logró salir del Golfo bajo escolta militar el lunes. Misión defensiva. El secretario de Defensa Pete Hegseth enfatizó que la operación es temporal y que cientos de buques comerciales están haciendo fila para cruzar el estrecho bajo protección estadounidense. Así que la pregunta es, ¿está muerto el alto al fuego? A pesar del intercambio de fuego, la administración estadounidense sostiene una postura de cautela extrema. La postura de Washington. Hegseth afirmó que la tregua de 4 semanas ciertamente se mantiene, aunque admitió que la vigilancia de cerca, pues la tienen de cerca, hay una advertencia de Teherán. La Guardia Revolucionaria emitió un nuevo mapa con una zona de control expandida y advirtió una respuesta decisiva contra los buques que no sigan sus corredores establecidos. Esa mediación en marcha, Pakistán continúa sus esfuerzos diplomáticos, informando que ambos bandos han logrado estrechar diferencias en la mayoría de los puntos de negociación. Así pues, de que mientras los misiles cruzan el cielo del Golfo,
En los despachos de Abu Dhabi han lanzado un proyectil diplomático. Los Emiratos Árabes Unidos abandonan la OPEP. Este movimiento, efectivo desde el pasado viernes 1 de mayo, no es una salida burocrática. Es el fin de una era de 6 décadas y el inicio de una guerra por la supervivencia económica en medio del caos global. Es el exit emiratí. ¿Por qué ahora? El ministro de Energía, Suhail Al-Masroui, ha calificado esta salida como una evolución impulsada por políticas de largo plazo. Pero detrás del lenguaje diplomático, la realidad es cruda. Soberanía de producción. Al salir de la OPEP y la OPEP Plus, la Unión, los Emiratos Árabes Unidos ya no están sujetos a los recortes de producción impuestos por el liderazgo de Arabia Saudita. Abu Dhabi busca monetizar sus activos al máximo antes de que la demanda global del petróleo alcance su pico y comience su declive inevitable. Esto crea una fractura en el Golfo. La decisión se tomó sin consultar a Riad. Esto refleja un malestar profundo. Los Emiratos Árabes Unidos han criticado duramente a sus vecinos del Consejo de Cooperación del Golfo, por sus iniciales CCG, por lo que consideran una respuesta militar y política débil ante los constantes ataques iraníes durante este conflicto o esta guerra. Independientemente o independencia en el caos, como señalan analistas de la Universidad McMaster en El Mundo en Llamas, los Emiratos Árabes Unidos han decidido que un poco más de caos es la cobertura perfecta para desvincularse de un cartel que frenaba su capacidad de respuesta comercial. Lo han utilizado, en otras palabras, traduciéndolo al buen cristiano, de excusa para salirse. ¿Mm? Y esto crea un impacto en el mercado y el factor Trump. La salida de los Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la OPEP, debilita estructuralmente al grupo y envía ondas de choques a los mercados. Volatilidad a la vista. Según el control de cuotas, podríamos ver una mayor cantidad de crudo emirati en el mercado, lo que a largo plazo presionaría los precios a la baja, pero a corto plazo disparará la volatilidad mientras el estrecho de Hormuz siga bloqueado. Victoria para Trump. Esta es una victoria política masiva para el presidente estadounidense, quien lleva años acusando a la OPEP de estafar al mundo. Trump ha vinculado históricamente el apoyo militar de los Estados Unidos con la necesidad de precios de energía bajos. Abu Dhabi parece haber captado el mensaje. Canadá como estabilizador. Con la OPEP debilitada, importadores como Estados Unidos buscarán flujos más seguros. Aquí es donde Canadá, como Estado observador y socio confiable, podría emerger como el nuevo estabilizador del suministro para las refinerías estadounidenses. ¿Habrá sido esto una jugada de Donald Trump? ¿Un acto de coacción para los Emiratos Árabes Unidos? Ya el tiempo lo dirá, ¿no? La realidad del estrecho. Al pesar del anuncio, el ministro Masroui advirtió que el impacto inmediato en los precios será limitado por una razón física: el bloqueo de Hormuz. Mientras los petroleros sigan atrapados o bajo amenaza de la flota Mosquito y los misiles iraníes, la capacidad de los Árabes Emiratos Unidos para inundar el mercado sigue siendo, pues, teórica. La salida de la OPEP es una apuesta al futuro, pero el presente se decide en las aguas del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos se preparan para un mundo post-OPEP, posiblemente para una nueva arquitectura de seguridad donde las alianzas con Washington y Londres parecen más que su hermandad con Riad. Así pues que les he preparado una conclusión para el día de hoy. Y poner atención porque el día de hoy está súper cargado de información. Conclusiones navales. La Marina de los Estados Unidos ha comenzado a escoltar embarcaciones comerciales a través del estrecho de Hormuz, lo que ha llevado a enfrentamientos directos.
El Comando Central de Estados Unidos informa del hundimiento de al menos 6 pequeñas embarcaciones iraníes que supuestamente intentaron interferir con estas operaciones. Amenazas de Trump de ser borrados de la tierra. El presidente Trump ha emitido una severa advertencia afirmando que Irán será borrado de la faz de la tierra si ataca a los buques de guerra estadounidenses. Ataques a los Emiratos Árabes Unidos. Por segundo día consecutivo, los Emiratos Árabes Unidos han informado que han sido objetivo de misiles y drones iraníes, impactando específicamente una instalación petrolera en el puerto de Fujairah. Cuestión que los iraníes niegan. Cese al fuego en peligro. Mientras que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostiene que el cese al fuego del 8 de abril no ha terminado, el intenso intercambio de fuego ha puesto en grave duda la tregua. Esta es fuente de Al Jazeera. Otros sistemas altamente relevantes incluyen la operación Deep Strike de Ucrania. El presidente Zelensky confirmó el uso de misiles de crucero de largo alcance, los Flamingo, para golpear objetivos industriales rusos a más de 1.500 kilómetros de distancia. En el siguiente video vamos a hablar de esta trifulca que hay de los ceses al fuego del Día Patriótico, del Día de la Victoria. Tensiones comerciales. Estados Unidos, Unión Europea. La amenaza del presidente Trump de un arancel de 25% sobre vehículos europeos ha provocado una respuesta contundente del presidente francés Emmanuel Macron. Interés nacional y libertad de producción. Los Emiratos Árabes Unidos han invertido aproximadamente 150 mil millones de dólares para expandir su capacidad de producción a casi 5 millones de barriles por día BPD para el 2027. Sin embargo, las cuotas de producción restrictivas de la OPEP, principalmente establecidas por Arabia Saudita, les impidieron utilizar plenamente esta capacidad. Anatomía estratégica. Al salir, Abu Dhabi puede gestionar su producción de manera independiente y responder más rápidamente a las demandas del mercado sin estar atado a acuerdos colectivos del cartel. Así que esto nos lleva a tensiones con Arabia Saudita. La medida sigue años de fricción entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita sobre la política petrolera, el liderazgo regional y las diferentes visiones estratégicas sobre el conflicto en curso en en Medio Oriente. La tensión principal está en el conflicto Estados Unidos-Irán, en escalada, con el monitoreo geopolítico informando sobre una gran operación de combate que involucra a Estados Unidos e Israel y una posible norcoreanización de Irán. Ojo, las tendencias claves incluyen el bloqueo del estrecho de Hormuz, mercados de energía cambiantes, competencia entre Estados Unidos y China y una creciente inestabilidad en Sudán. Y bien, amigos, un día cargado de información. Todavía tenemos más que informar con respecto a los afamados ceses al fuego entre Ucrania y Rusia para el Día de la Victoria. Entraremos en más detalles también en la situación del frente, con visualización en los mapas para tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en el frente entre Rusia y Ucrania. Y no me queda más que decirles pues que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Muy buenas a todos.